No, porque voy a comenzar haciendo una breve alusión a un tema que originalmente era el que iba a disertar, pero que después he visto que, bueno, se iba a complicar mucho porque me iba a obligar a dividir el tiempo, de manera que me voy a limitar a mencionarlo. Se trata del problema del tribunal, de su imparcialidad y de a quién representan los jueces. Porque el asunto es así. Normalmente nosotros decimos que el tribunal, bueno, es el juez. En realidad el tribunal no es el juez. Tampoco es el órgano jurisdiccional cuya titularidad está ocupando el juez. Tampoco es el Poder Judicial el tribunal. El tribunal es el Estado, salvo naturalmente en los juicios arbitrales. El tribunal es el Estado. ¿Y qué tiene que ver eso con la imparcialidad? Bueno, en realidad, generalmente esa circunstancia de que el tribunal que de regla interviene en un proceso jurisdiccional sea el Estado, no afecta la imparcialidad. Pero en cambio, parecería que debemos prestar atención a algo que no prestamos atención habitualmente, y es que cuando el Estado es parte en el juicio, el Estado también es el tribunal. Y eso sí que puede afectar la imparcialidad. ¿Y por qué quería mencionar esto? Porque en Uruguay, y no quiero hablar ni de Panamá, ni de Chile, ni de ningún otro país de los que están representados en este Congreso Panamericano, me limito a hablar de Uruguay. En Uruguay se hizo una investigación que lo único que hace es confirmar lo que el sentido común nos decía. Los jueces en Uruguay están bien acreditados. Tenemos un buen enjuiciamiento de la labor de los jueces y de la personalidad de los jueces, de su imparcialidad, de su independencia. Sin embargo, resulta que la investigación esta a la cual me estoy refiriendo, que fue encabezada por el profesor Martín Rizo, un constitucionalista de mucho renombre en Uruguay, casi diría que el más reconocido en este momento a nivel académico. El doctor Martín Rizo encabezó esa investigación jurisdiccional que determinó que, por ejemplo, de los juicios de amparo realizados contra el Estado en los últimos 3 años, que fueron aproximadamente algo más de 100, excluyendo aquellos en los cuales lo que se reclamaba era que se ofrecieran medicamentos para enfermedades muy especiales, en los cuales sí ganaron en general los actores, en los demás, en ninguno ganaron los actores. Es decir, que el Estado nunca fue condenado en ningún juicio de amparo en los últimos 3 años, salvo en el caso de los medicamentos. Te dirán, bueno, en fin, son juicios de amparo. Bueno, pero en el caso de los particulares sí, porque los juicios de amparo contra los particulares resulta que las condenas cubren más de la mitad de los procesos de amparo que se celebran, o por lo menos que se celebraron en ese periodo de 3 años. Pero la cosa no queda ahí, porque también ocurre que cuando hay reclamos patrimoniales contra el Estado, casi imposible que en los últimos años, por lo menos, se hayan registrado condenas confirmadas en última instancia por valores superiores a los $100.000. Prácticamente seguro, por supuesto que no es seguro, que si el reclamo es superior a esa cifra que estoy mencionando, es casi seguro que no va a lograr triunfar. Miren, nosotros intervenimos en un juicio representando al Estado, porque nos contrataron para representar al Estado, en un juicio en el cual se reclamaba contra el Estado $100 millones. En ese juicio, en primera instancia, ganaron los actores, es decir, el Estado perdió. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia, siguió perdiendo el Estado $100 millones. Ante eso, no era posible, de acuerdo a la legislación vigente, interponer un recurso de casación ante la Corte porque había 2 sentencias conformes en todo. ¿Qué ocurrió? El Poder Legislativo, por mayoría absoluta, no por unanimidad, votó una ley que permitió que, en el caso de los juicios contra el Estado, se pudiera llegar al recurso de casación aún cuando las 2 sentencias
de primera y segunda instancia fueran confirmatorias, la de segunda instancia fuera confirmatoria de la sentencia de primera instancia. Y además de aplicación inmediata, con lo cual se aplicó al juicio al cual me refiero. ¿Y qué pasó? Pues ganamos el juicio en nombre del Estado, porque la Suprema Corte de Justicia revocó las 2 sentencias anteriores. Ustedes dirán, bueno, es nada más que un ejemplo. No, no es verdad. El único ejemplo que hay de los últimos años de una importante condena contra el Estado tiene que ver, curiosamente, a un juicio entablado por la universalidad de los funcionarios jurisdiccionales y de los jueces contra el Estado para reclamar una diferencia, bueno, en sus retribuciones. Y lo ganaron, claro, lo ganaron la universalidad de los funcionarios judiciales, incluido la universalidad de los jueces. El único problema es que el Estado no pagó eso y al final tuvieron que hacer una transacción entre el colectivo de funcionarios y el Estado a los efectos de poder cubrir eso. Ustedes dirán, pero qué horrible. No, el Poder Judicial de Uruguay está muy bien conceptuado, pero pasan estas cosas. Entonces no podía dejar de mencionarlo en un congreso en el cual estamos hablando de la imparcialidad, de las garantías, en un congreso donde hay un espíritu garantista de por medio, no podemos dejar de mencionar esta idea y trabajar sobre ella de que el juez a quien representa es el Estado. Y eso es siempre, salvo que sea un árbitro. Se podrán poner todos los límites que uno quiera a la posibilidad de que subjetivamente o directamente el juez se vea presionado por ser representante del Estado cuando el Estado es parte. Y eso muchas veces funciona, y en algunos países creo que funciona muy bien, pero ya ven que no siempre es así. Por esa misma razón es que cuando se hace un contrato internacional, con el Estado uruguayo por lo menos, siempre se pacta que en caso de conflicto quien va a resolver no van a ser los jueces que representan al Estado, porque son representantes del Estado, sino tribunales arbitrales, generalmente internacionales. Bueno, pero paso a los temas de la prueba, porque al fin y al cabo, si no, Cora se va a enojar conmigo. Y de los temas de la prueba, bueno, aclaro que las 2 soluciones que hay, que se mencionan para este gravísimo problema, son, primero, la de imponer el arbitraje necesario cuando el Estado es demandado. Esa podría ser una solución. La otra solución que se suele mencionar es la de que se haga un listado de abogados prestigiosos, aprobado, por ejemplo, por el Parlamento, del cual se extraigan, mediante sorteo o algún método similar, las personas que deben realizar el juzgamiento cuando el Estado, por lo menos en los juicios de importancia, es el demandado. Bueno, pero el tema de la prueba. El tema de la prueba lo voy a referir a 2 cosas rápidamente, antes que Cora se enoje conmigo. La primera cuestión tiene que ver con la prueba del derecho, porque resulta que se suele decir que el derecho no hay que probarlo, y que además yo estudié bastante este asunto, lo estudié largamente a nivel de la historia del derecho, a nivel de derecho comparado y a nivel de los distintos autores que, bueno, a cuyo conocimiento he podido llegar. Y resulta que en general, salvo en un autor vasco, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero que ha hecho un excelente trabajo hace unos años, en general se sostiene que el derecho no debe ser probado en virtud del principio de iura novit curia. Es decir, eso que normalmente se traduce en algo así como que el juez conoce el derecho. Pero no es así. Digo, no, en realidad no es así. Sin embargo, fíjense, el artículo 143 del CGP, del Código General del Proceso de Uruguay, dice que, fíjense lo que dice, el derecho a aplicar, sea nacional o extranjero, no requiere prueba. O sea, reconoce esa afirmación casi universal de que no hay que probarlo. Pero agrega, curiosamente, y no es curioso porque es razonable, dice, pero las partes podrán acudir a todo procedimiento legítimo para acreditarlo, es decir, para probarlo. ¿Pero para qué si no requiere prueba? Bueno, es todo fruto de un lío que tenemos desde larga data, larguísima data todos, y que en mi opinión, y no, por supuesto que no es puramente original mi opinión, en mi opinión responde a lo siguiente. El principio iura novit curia dice que el juez debe
tomar todo el derecho aunque no haya sido alegado por las partes, a diferencia de lo que ocurre con los hechos, en los cuales el juez debe hacer un juzgamiento tomando como base los hechos que han sido propuestos por las partes. Muy bien, el derecho, entonces, todo el derecho. ¿Pero qué derecho? El que existe. Y si es el derecho que existe, entonces hay que demostrar que existe. Pero sin embargo, todos tenemos la experiencia de que alegamos el artículo tal del código tal, o la ley tal, o el artículo de la Constitución, y no se nos ocurre probarlo. Es que ocurre lo mismo que con cualquier otro hecho. La existencia de las normas, de las disposiciones de derecho, la existencia misma de las disposiciones de derecho, que normalmente habría que probarla, no se prueba cuando es notoria su existencia. Esa es la alegación. ¿Por qué no probamos el derecho normalmente? Por eso. ¿Y por qué probamos, en cambio, el derecho de Finlandia, o el derecho de Suecia, o el derecho de cualquier otro país? ¿O por qué probamos las legislaciones locales? Por ejemplo, en mi país, me dicen, el reglamento de tránsito de Fraile Muerto, que es una pequeña población. Y claro, el juez de Montevideo no tiene ni idea, ni las partes, ni la comunidad, de qué es eso. No es notoria su existencia, hay que probarlo. Por eso no probamos los convenios colectivos de trabajo. Bueno, antes, ya. El problema, entonces, el problema de la prueba del derecho no se soluciona diciendo que el derecho no hay que probarlo. El derecho hay que la existencia del derecho hay que probarlo. Que existe. Lo que pasa es que, de regla, su existencia es notoria y no es imprescindible entonces probarlo. Si en cambio probamos cuando es Finlandia, probamos cuando es el reglamento de tránsito de Fraile Muerto o cuando es el convenio colectivo de los gremios de la construcción. Y ahora voy al tema central, el que figura en el programa. El tema que figura en el programa a mi cargo tiene que ver con el asunto de las presunciones legales simples, o llamadas iure tantum. Se trata de dónde se ubican y cómo funcionan. En realidad, primero habría que distinguir estas presunciones legales simples de las presunciones judiciales, que muy poco tienen que ver con las presunciones legales simples, y también de las presunciones legales absolutas. A ver, las presunciones judiciales constituyen razonamientos judiciales, por los cuales el juez, ante indicios probados, y de los cuales no hay discusión, unido a las reglas de la experiencia o a las cuales se ha referido la profesora que me precedió, mediante un silogismo llevan al juez a una conclusión respecto a la existencia de un hecho que no ha sido directamente probado. Por ejemplo, tenemos un arma, queremos ver quién disparó y no hay nadie que demuestre que la persona disparó, que el señor A fue quien disparó, porque no hay testigos, no hay una filmación, él no confiesa. Pero en cambio tenemos una huella digital, solo una huella digital, que coincide con la huella determinada del señor A. Y tenemos una regla de la experiencia que nos dice, o llamémosle una regla técnica, no quiero entrar en detalles ahora, conforme a la cual las impresiones de las huellas digitales no se repiten nunca. Será cierto o no, pero la regla de la experiencia nos dice eso. Y entonces el juez vincula una cosa con la otra y concluye que quien ha disparado, quien aparece con esa huella en el arma. Las presunciones legales absolutas son otra cosa. Son descripciones de hechos que no son directamente los hechos que hay que probar, los hechos que integran el tema o objeto de la prueba, sino que son otros hechos cuya existencia, conforme a la ley, debe llevar necesariamente al juez a concluir en la existencia de un hecho que sí interesa al tema o objeto de la prueba, o mejor dicho, al tema del proceso. Por ejemplo, en el Uruguay hay un artículo del Código Penal que dice que en caso de que haya habido una relación sexual entre una persona mayor de edad y una de 13 años, o menos, 13 años menos, la violencia se presume absolutamente. ¿Qué significa esto? ¿Se probó la existencia de violencia? No, no se probó. Quedó fuera del tema de la prueba la existencia de la violencia en la relación
entre las dos partes. ¿Y si hubiera 10 testigos que dijeran que no fue violento? ¿Y si hubiera confesión de que no fue violento? ¿Y si hubiera cualquier prueba, una grabación? No importa, las presunciones legales absolutas son absolutas. ¿Por qué? Porque el asunto quedó fuera del objeto de la prueba. La existencia de la violencia queda determinada por la existencia de la relación sexual, que sí hay que probarla, y por la circunstancia de que una de las dos personas tenía menos de 13 años. Las presunciones legales simples, en cambio, no determinan directamente la existencia o inexistencia de ningún hecho. Por ejemplo, en Uruguay, y les voy a dar nada más que un ejemplo de decenas de ejemplos, en Uruguay hay una norma del Código General del Proceso que dice que si una parte no asiste a la audiencia complementaria, la otra parte, se va a ver beneficiada por una presunción legal simple. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué significa? Significa que una vez diligenciados los medios de prueba, una vez valoradas sus resultancias, las resultancias de ese diligenciamiento, y valoradas también las presunciones judiciales a las cuales el juez ha llegado, que también debe valorarlas, porque no cualquier presunción judicial termina siendo efectivamente convincente. Una vez realizado todo esto, si el juez aún duda, no debe aplicar inmediatamente las reglas de la carga de la prueba, a las cuales creo que se va a referir algún compañero. No las debe aplicar. Primero debe ver si hay alguna presunción legal simple, porque la presunción legal simple lo que determina es que no sea necesario aplicar las reglas de la carga de la prueba. Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué cambia? Cambia, o no, depende. Por ejemplo, si tenemos un proceso en el cual se reclama por un préstamo, y quien no concurre a la audiencia complementaria es la persona demandada, pues entonces se invierte, está bien decirlo así, pero no es así, se invierte la solución, no la regla de la carga de la prueba, se invierte la solución que habría cabido si hubiéramos aplicado las reglas de la carga de la prueba. El juez dudó de la existencia del préstamo, se fijó si había alguna presunción legal simple y encontró una. El demandado no concurrió a la audiencia complementaria. Entonces, ¿qué va a tener que, necesariamente y por ley que concluir? Va a tener que concluir que el préstamo existió, aunque él dude. ¿Y aplicó las reglas de la carga de la prueba? No aplicó las reglas de la carga de la prueba, porque si hubiera aplicado las reglas de la carga de la prueba, tendría que haber concluido que el préstamo no existió. Y sin embargo concluyó que sí existió. ¿Por qué? Por la presunción legal simple. En otros casos es al revés y coincide la solución que emerge de la aplicación de las presunciones legales simples con la solución que correspondería con la aplicación de las reglas de la prueba, de la carga de la prueba. Es el caso contrario, el préstamo, el que no asiste a la audiencia es el actor, nace una presunción legal simple en favor del demandado, el juez terminó dudando si había o no préstamo, se fija si hay una presunción legal simple y dice, sí la hay. ¿En favor de quién? En favor del demandado. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo por no existente el préstamo. Es lo mismo que hubiera ocurrido si hubiera aplicado las reglas de la carga de la prueba. Pero la conclusión es esta, sobre esto y acabo. La conclusión es, primero, las presunciones legales simples no quitan al hecho sobre el cual se aplican del tema o objeto de la prueba. Tema o objeto de la prueba. Y segunda conclusión, las presunciones legales simples recién se deben aplicar cuando el juez duda, pero antes de aplicarse las reglas de la carga de la prueba y no necesariamente implican, como recién les expliqué, una inversión de estas reglas de la carga de la prueba. Bueno, gracias.